Esta es Uniminuto Radio. En Bogotá, 1430 AM, HJKU. En Ibagué, 870 AM, HJLA. Y en Madrid, 1580 AM, HJQT. También en uniminutoradio.com.co. Uniminuto Radio. Y en Facebook, Instagram y X como @Uniminuto Radio. Somos periodismo universitario. Somos la radio universitaria de Colombia. 15 años. La radio universitaria está aquí. Escuchas Uniminuto Radio. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a esto que se llama El Rock No Ha Muerto de Uniminuto Radio. Un saludo muy especial para la gente que llega a la transmisión en vivo a través de @Uniminuto Radio en Facebook y @Uniminuto Radio por YouTube. Iniciamos el programa el día de hoy con 3 canciones muy especiales, 3 canciones de rock bogotano, porque hoy vamos a hablar de rock bogotano en el programa. Tenemos un invitado muy especial que nos va a contar sobre un libro que acaba de publicar recientemente, muy interesante sobre la historia del rock colombiano, y por eso iniciamos el programa escuchando en primer lugar a la banda The Flippers, uno de los pioneros del rock bogotano, con la canción Ciudad Dura. Esta canción está incluida en el álbum Pronto Viviremos un Mundo Mejor de 1973. Fue el tercer álbum de la banda Los Flippers. Y pues bueno, qué decir, es una de las bandas pioneras, como mencionaba, del rock bogotano, junto a otras agrupaciones como Génesis de Colombia, The Speakers, La Banda Nueva, Siglo Cero. Todas estas bandas formaron como toda esa primera generación de rock en Bogotá, cuando pues acá poco se conocía de él. Posteriormente escuchábamos a los Aterciopelados y a Ultrágeno, 2 bandas que son bandas insignias del rock bogotano, bandas pues ya de una época obviamente posterior, de los 90, donde se dio un boom muy importante de lo que fue el rock a nivel local. Escuchábamos a los Aterciopelados con Sortilegio, una canción que estaba incluida en el álbum Con el Corazón en la Mano. Y pues bueno, este álbum es de 1993, fue con lo que se dio a conocer esta banda, y fue como también una puerta de entrada también para otras bandas, si se quiere, que hicieron parte de todo el movimiento del rock alternativo bogotano. Entre ellas estaba Ultrágeno, que escuchábamos en tercer lugar, con la canción Divino Niño, de su álbum homónimo de 1998, lo cual pues estuvo acompañado también de un movimiento muy importante de bandas como La Derecha, Morfonia, Catedral, La Pornomotora, Odio Botero y Las 1280 Almas. Escuchábamos estas 3 canciones de rock bogotano porque nuestro invitado el día de hoy es Diego González. Él es un periodista egresado de la Facultad de Comunicación de la Universidad Los Libertadores. Él cursó una maestría en periodismo en el diario El Clarín y en la Universidad de San Andrés en Argentina, en Buenos Aires, Argentina, y ha escrito para diversos medios de Colombia y Latinoamérica como El Malpensante, Relato, Bacánica, Shock.co, Vice, entre otros. Entonces, pues quiero darle la bienvenida ya para entrar en materia a nuestro invitado, a Diego. Es un placer realmente tenerlo hoy con nosotros y pues bueno, un saludo muy cordial, Diego, a la distancia. ¿Cómo va todo? Andrés, buenas tardes. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias por esa presentación. Muy honrado de estar en tu programa. No, el gusto es nuestro y el honor para nosotros. Acá tengo en mis manos, a ver si lo alcanzamos a ver ahí, el libro. Se llama Bogotá, Volumen y Distorsión. Una historia del rock bogotano a través de 5 décadas de rock. Así es, ¿no? Y está, espérame que se me fue el audio. ¿Sí me escuchas ahí? Sí, te escucho perfectamente. Vale, listo. Como mencionaba, el libro se llama Bogotá, Volumen y Distorsión, 5 décadas de rock en Bogotá. Para entrar en materia, pues quisiera preguntarte, ¿qué te inspiró a escribir este libro sobre la historia del rock en Bogotá? Pues Andrés, fue la unión de haber aprendido el oficio del periodismo y también esa pasión pues por el rock, que a mí me tocó ese boom, el boom del rock bogotano. Yo tendría 16 años cuando, 14 años, cuando comenzó todo esto. En el 95 fue que fuimos a
al primer Rock al Parque y todo esto. En el 96 pues ya estábamos allá. Eso, el primero pasó clandestino para mí, pero en el segundo sí ya estuve, y de ahí para adelante fui 12 años seguidos siguiendo a las bandas bogotanas, que era la idea de ver esa escena que se nos presentó a nosotros, esa cantidad de bandas que tú acabas de nombrar, eh, incluyendo a Darkness, a La Pestilencia, a Neurosis, a toda ese underground que estaba ahí durísima, alimentando a los jóvenes que, como te digo, no teníamos ninguna posibilidad. Si tú viviste en los 90 en Bogotá, no habían eventos para los jóvenes, no estábamos como incluidos, o más bien por el mismo momento que vivía el país, no teníamos como acceso a mayor cosa, ¿no? Acabamos de salir como ese problema del narcotraficante que tanto daño le hizo al país, Sí. nos tenían rodeados. Una vez aprendo el oficio, me enamoré de una mexicana, y contándole mi pasión por el rock, ella me dice: ¿y por qué no te escribes sobre eso? Y pues ya tenía las herramientas para hacerlo, y comencé en el 2013, y de ahí hasta hace unos 2 años, duré 9 años escribiéndolo, y hasta hace como un año lo envié ya a la editorial, y bueno, todo el proceso editorial que requiere esto. Y qué bacano algo que tú tuviste en cuenta, porque de pronto existen más bien algunos documentos escritos sobre rock bogotano. No son muchos los que tengo en presente ahorita en este momento, pero algo particular que noté en el libro es que empiezas como con la década sesentera, ¿no? Lo que fueron esos inicios, por eso escuchábamos al inicio a los Flippers. ¿Cómo tomas esa decisión de empezar con todas estas bandas que son muy importantes y que de pronto no se les ha dado el reconocimiento que quizás se merezcan, ¿no? Justo por eso, porque como no tiene el reconocimiento, y era en mi manera de ver las cosas, era necesario hilar nuestra historia, decir, porque es que cada quien cree que está inventando el agua tibia. Sí. Sí, entonces llegamos a los 90 y como que no hay referentes, y sí hay gente que ha hecho historia, y estaban estos Flippers, y estaban, yo qué sé, los Young Beats, y también estaban en la banda del Marciano, y en los 80 hubo otros que hicieron también lo suyo. Estaba Iván y Lucía, que Iván Benavides, en quien se convirtió, quién es, y el bloque de búsqueda. Y en los 90 es lo que ya conocemos, y hasta llegar ahí. Entonces, a mí se me hacía importante que había que hilar y darle el reconocimiento a esas personas que habían hecho todo eso. De hecho, Arturo Astudillo de los Flippers es quien produce La muerte, un compromiso de todos, de La Pestilencia. Si me hago entender, hay un hilo conductor en todo eso. No son... Héctor Buitrago le compra el bajo de él como si le estuvieran entregando esto que se entrega el testimonio del atletismo a alguien de Speakers. Imagínate. Si te das cuenta, entonces es como un linaje, como una cosa que no nos damos cuenta, pero ahí está la historia. Ahí estaba la historia. Entonces, lo que hice yo, que no es nada nuevo, simplemente fue recoger todas esas pistas y ponerlas en un libro que es básicamente una crónica, un perfil de nuestro rock bogotano. No, y muy valioso eso que hiciste, porque pues te mencionaba que no siempre tuvieron ese reconocimiento, pues toda esa primera etapa del rock que surgió aquí en Bogotá. Hoy en día tenemos internet. En los 90 pues ya habían algunos avances, pero en los 60, inicios de los 70 pues mucho menos. No se conseguía música, era muy difícil, ¿no? Y pues este movimiento de personas que
Aún algunas están pues vivas, obviamente, con el caso de Tania, que era de Génesis. Qué bonito hacerle ese reconocimiento a una en vida, y pues que tristemente Arturo Astudillo, que lo acabas de nombrar, a otras personas que tristemente pues ya no están con nosotros, y que pues nunca se logró hacer este tipo de reconocimiento a personas que trabajaron muy fuerte en ese momento y que dieron un impulso a lo que es el rock bogotano, ¿no? Yo quería preguntarte, Diego, sobre cuál fue el mayor desafío con el que te encontraste al recopilar toda esta información, al tener en cuenta que son 5 décadas de música. De pronto, ¿cuál fue el mayor desafío? Pues todo, o sea, era un animal gigantesco, pero como lo hice con tanto tiempo y no tenía prisa de nada, pues simplemente pues iba entrevistando, transcribiendo, estructurando la información, y pues eso me facilitó todo esto. Habían ciertos datos que era difícil de conseguir, que eran importantes para resaltar y para darles las características de nuestro rock. Entonces tenía que encontrar la pista de quiénes eran, quiénes estuvieron quiénes fueron los testigos directos, las fuentes directas de ciertas cosas. Pero bueno, tuve el tiempo a mi favor, no tenía prisa, soy periodista independiente, entonces lo podía hacer con mucha calma, el tiempo jugaba a mi favor. Entonces creo que eso. Ahorita que hablabas de los artistas que ya no están en el libro, alcanzo a hablar con Elkin Ramírez, que no es de Bogotá, es de Medellín, pero él me ayudó con el estado del arte en su momento. Y Alexei Restrepo también converso con él, y converso con Carlos Posada de... Bueno, ahorita lo recuerdo, y con el Sardino Acevedo. Sardino Acevedo. Es importante, por eso me parece muy valioso ese arranque que tienes de iniciar con esa historia desde sus inicios, tal cual como se dieron aquí pues en la ciudad de Bogotá, que pues bueno, se están incluidos en el libro. Son muchas historias, me imagino. Yo tengo que confesar, no he leído el libro, pero ya lo tengo aquí en mis manos, como les mostraba en el inicio. Pero para las personas que lo quieran leer y que obviamente aún no lo tienen, no lo han conseguido, ¿qué otras historias podemos encontrar en el libro? Bueno, está toda la formación, digamos, de los 60s, de cómo se armaron los instrumentos, de dónde salieron, cómo consiguieron los muchachos los micrófonos para construir las guitarras, porque no llegaban guitarras. Entonces, cómo hicieron para construir las primeras guitarras los luthiers, buscarse quién las podría armar. Bueno, en los 80s, cómo se formó la escena, el rock en español. Se podía cantar el rock en español en las emisoras, fue fácil abrir eso, estaban dispuestos a abrir los canales a eso. Había disturbios en los 60s en los conciertos de los hippies. ¿Cuáles fueron los conciertos hippies de los 60s, de los 70s? En los teatros, ¿no? Claro, teatros que hacían y los rompían todos. Acababan todo eso. Entonces, ¿cuál fue el primer como destrozo que hicieron esos pelados? ¿Cuál era el destino de nuestros jóvenes? La juventud de aquella época, que básicamente se movía con un ideal, que era el ideal de sus padres, y era nacer, crecer, casarse, trabajar y morirse. Y fue el rock and roll el que cambió, de hecho, con los Beatles, que cambian ese concepto y le dan un espacio a la juventud en el mercado, ¿sí? Neoliberal o lo que quieras, pero ese fue el espacio que se abrió. En los 90s, nuestros bares, cómo se formaban las bandas, en dónde ensayaban esas bandas, a qué le cantaban esas bandas, por qué los nombres de las agrupaciones eran como Sangre Picha, no sé, Darnes, Sin Salida. Sí, tenemos toda una identidad del por qué se llamaban así las agrupaciones, cuáles eran, en dónde tocaban habían casas en la 116 ahí al norte de la ciudad, desocupadas, que las ocupaban o se las tomaban para hacer conciertos. Con los conciertos legendarios o míticos del skate park.
ahí también en el norte de la ciudad, Ujú. no sé, la Casa Monster, eh, habían diferentes espacios, por El eso Lotus Queen, ¿no? El Lotus Lotus Queen, que era Queen, un claro, sitio de toques allá en Castilla, ¿no? Que espectacular, con Darnes y la Pestilencia hacen un toque ahí, y siempre esos toques terminaban en pleitos. La movida hardcoreera de Bogotá, y porque siempre terminaban en problemados, ¿sí? sí. Porque llegaban siempre los podridos, que llamábamos en esa Ujú. época los Sí, punk sí, sí. podridos, a dañar todo, y cómo fueron sacados de la escena, una escena para Claro. ese momento muy violenta, muy violenta. Entonces, vamos ahí y cómo los sonidos bogotanos o el sonido de ese rock bogotano se ha ido transformando con el tiempo. Yo en lo que alcancé a mirar ahorita, pues tengo que, como confesaba hace un momento, el libro pues lo adquirí hasta hoy, bueno, lo conseguí, me llegó a mis manos el día de hoy. Estuve hojeando ahorita hace un momento pues algunas cosas, y algo que me llamó la atención es que no te centras solamente en lo que son las bandas pues musicales a través de su tiempo, también lo que estás hablando, ¿no? Los acontecimientos que ocurrían derivados del rock, ¿no? De las actividades rockeras, por decirlo así, los escenarios, los bares, lo que hablábamos hace un momento, conseguir discos no era nada fácil, y hay como una ruptura, ¿no? Porque se empieza con el movimiento hippie, años 60, 70, pero llega una parte que como que se estanca el tema, y hasta que vuelve y se retoma ya en lo que es los 90 del rock alternativo, porque pues en los 80 está el rock en español, pero en los 90 el rock alternativo vuelve y le da como un empuje nuevamente al rock bogotano, y ahí es donde vuelve y arranca con más fuerza, ¿verdad? Sí, es que son características que tiene el rock, que es la misma investigación la que va dando esas características. Comienzo a hablar con la gente de los 60 y ellos me decían, no, pero es que en cierto año, aquí ya no había nada, nos tocó irnos. Sí. En los 70, 74, 70, también hay separa la escena, digamos caso Chucho Merchán, y le toca irse a Inglaterra. Inglaterra, sí. En los 80 también hay todo este auge del rock en español, esas dificultades, y en cierto momento pasa, también se cae la escena. En los 90 está el boom, dura más tiempo, pero llega a los 2008, 2010, y la violencia, se cierran ciertos espacios que tenían, y también hay una migración de músicos al exterior. Entonces son características de nuestra década. O sea, ahí yo hago una metáfora con eso, y es que nuestra historia se ha estado repitiendo durante décadas. Siempre hay algo que la identifica eso, esa repetición, digamos, en ese caso, ese elemento es la migración Sí, es verdad. o la disolución de ciertas agrupaciones. Por ejemplo, yo también alcanzaba a mirar ahí por encima, me corrige si estoy mal con la cifra. El libro contiene aproximadamente 158 entrevistas, me pareció ver, más o menos, ¿verdad? ¿Cómo Yo, fue el proceso de escoger a los que querías? Por ejemplo, tú decías, quiero entrevistar a tales personas porque son de diferentes épocas. ¿Cómo fue ese proceso de planear, sí? Como desde la planeación y la organización para hacer esas entrevistas hasta lograrlas. claro, lo primero, bueno, sí dije, bueno, tengo que conseguir. Debo admitir que no conocía a los nombres de los miembros de las bandas, de Ujú. los 60, bueno, los 90 sí, pues porque era mi época. Claro. Pero los de los 60 no los conocía, 70 igual, tal. Ujú. Entonces, pues bueno, buscando en los discos, los nombres, tal cosa, me di a la tarea de buscarlos, y los mismos artistas me iban diciendo, oye, ¿ya hablaste con tal persona que él era de tal? Entonces ya anotaba y me iba sí, a Guillermo Guzmán, el marciano, ¿sí? Ujú. El de la banda del marciano, que él vive en los Estados Unidos y ha hecho música, hizo parte de la banda sonora de Karate Kid de los 80, gente importantísima con unas historias que uno no se imagina la calidad de músicos que hemos tenido.
¿sí? Sí. Entonces, bueno, así cada uno me iba diciendo, oye, hablaste con este productor tal de... Y me iba, lo notaba, me iba y conversaba y la gente realmente, la gente quería contar su historia. La gente quería contar su historia, entonces Claro. me abrieron sus espacios muy, muy, muy rápido, muy rápido. Ahí ya fluyó más el tema, fue más fácil, ¿no? Siempre están como muy dispuestos a querer contar precisamente esas historias que uno muchas veces desconoce y no se imagina lo importantes que son también, ¿no? Yo quería preguntarte sobre por qué solo rock bogotano, ¿no? Porque si uno mira el rock en Medellín, en Cali, en Pereira, pues hay ciertas diferencias, pero tú ¿cómo describirías ese elemento diferenciador del rock bogotano con respecto al rock que se hace en otras ciudades de Colombia? Claro, ¿por qué el rock bogotano? Bueno, porque quise centrarme como en lo de nosotros, pero además yo había hecho una serie de entrevistas, y esto te lo voy a confesar también aquí, y es que salió un libro antes sobre rock bogotano, sobre rock colombiano, el de Ujú. Jacobo Selnick, Ah, sí. y dije, ¿La ah, causa bueno, nacional o...? sí, la causa nacional que es de una canción de Ujú. Sociedad Anónima, la de Sí, Carlos sí, Posada. no, no, no. Sí, sí, sí. Y entonces dije, bueno, ya está este libro. Estaba en Medellín, Diego Londoño había hecho Medellín en canciones y dije, pues está bien, tengo una línea de tiempo y puedo hacer el libro del rock bogotano con lo que tengo. Con lo que tengo tenía ya para esa época 140 entrevistas, Ah, entonces ya tenía la pero columna vertebral de esto, entonces, y creo que Bogotá se merecía un libro que hablara sobre el rock de nuestra ciudad, que es importantísimo. No sé si tuviste un documental que está en Netflix, el de Gustavo Santaolalla, de Rompan Todo. rompan todo, sí. Rompan Todo. Sí, 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 sí lo vi. Yo lo vi, estábamos en plena pandemia, lo vi, no Ujú. sé qué tal, y dice las imágenes de apoyo del concierto de los hippies de Buenos Aires se las tomaron de las imágenes de Tania Moreno y nadie hizo referencia a eso. Mm, Si me hago entender, y nosotros estamos mirándolos a ellos como, ah, el rock argentino, y nosotros teníamos lo mismo. sí, Si me hago entender, o es sea, verdad, sí. entonces, porque siempre acá en México se utiliza una frase que se llama, o una palabra que se llama el malinchismo. El malinchismo es como lo que llamamos nosotros coloquialmente el malpatriotismo, ¿sí? Que es bueno lo de afuera, malo lo de nosotros, ¿no? Entonces es como un autodesprecio ahí. Tal. Entonces, lo que quería era como reivindicar también esas historias y por qué ellos habían tomado eso de nosotros y nosotros no le damos esa importancia. Eso era lo que, básicamente lo que quería hacer. Es Claro. Bogotá, es la capital del país. Necesitamos un libro, así como lo tiene Bristol, que fue importantísimo la escena musical de Bristol a finales de los 90. No, y es que son por ejemplo, ese ejemplo que pones del registro que obviamente tiene Tania, de todo ese, no recuerdo ahorita el nombre del festival que hizo en el Parque Nacional. El Festival de la Juventud hizo el de la primavera y el de la Ajá. vida. Imagínate, entonces es un registro muy importante que no se valora, ¿no? Y lo que tú hablas, nadie habla de él y pues existe y es un documento, pues un material más bien muy importante, pero pues está invisibilizado totalmente, porque Exactamente. por mirar a veces otras, pues como hacia otras culturas que pues obviamente también han sido muy importantes y muy buenas, pero primero hay que reconocerlo de acá también, ¿no? Claro, importantísima. Nadie niega la importancia del rock argentino, del rock mexicano, Sí, son importantes, pero también hay que reconocer lo nuestro que también hemos hecho y también hay músicos que la importancia de ese libro es que hay que reconocerle a nuestros músicos que han picado piedra. sí, así es. Por ejemplo, ya hablando un poquito de lo que son los noventas, ¿no? Ya la época que de pronto nos tocó ya como vivirla y que nos la gozamos igual también y esto, pues uno recuerda que también, como te mencionaba ahorita, el apoyo al rock local era muy escaso, ¿no? Por ejemplo, en la radio, pues uno se acuerda de Lucho Barrera con el final de los tiempos, de pronto Claro. pues Andrés Durán con el Expreso del Rock,
y recuerdo a Héctor Mora con 4 canales, ¿no? Que ya más un poquito más hacia como mediados de los 90, pero no había más, o sea, realmente el apoyo era muy poco. ¿Cómo describes tú de pronto en el libro esa parte en cuanto a la falta de apoyo, de promoción, de difusión de esas bandas que en el 90 empezaron a surgir y que pues lograron cosas importantes? Claro, ahí hubo una cosa que fue importantísima y fue justamente el programa de Héctor Mora, 4 canales en la radiodifusora nacional. Entonces, porque ahí era donde se llevaba las bandas bogotanas, los demos, y ahí por ahí fue que muchísima gente se comenzó a enterar de que había una intención y después de que había un movimiento, ¿no? Pero ahí era, de hecho la cortinilla era Redes Rojas de Ultrágeno. Entonces era por ahí que escuchábamos, pero personas como Lucho Barrera, como Andrés Durán, son importantísimas. Álvaro González Villamarín con su clase de español, Sí. bueno, y el otro programa que tenía en 88.9 eran importantes porque es que cada quien cumplía y llenaba como una parte, ¿no? Llevaba una partecita porque Lucho Barrera era como los sonidos extremos, el metal, todo Sí. esto, al igual que Andrés Durán, que tenía también una parte en donde iba avanzando en ese expreso y comenzaba ligerito rock and roll y terminaba bien pesado, bien oscuro, que era fabuloso ya no sé, creo que un poquito pasada la medianoche. Sí. Héctor Mora, igual, todos los sonidos del rock bogotano, todos los géneros, que eso era lo bonito de lo que llamábamos lo alternativo, que era el grunge, el ska, el punk, el hardcore, todo conviviendo ahí, toda una mezcla que decíamos, por eso es que es Bogotá, Volumen y Distorsión, es un libro de rock, porque para mí es como es toda esa unión, toda esa comunión de bandas haciendo ruido que en los 90s. Y esos eran los espacios que fueron diferentes en las emisoras de radio privada que no dieron esos espacios, que no abrieron esos espacios, que renegaron de nuestros músicos, los mismos sellos disqueros, no, que se aprovecharon, hicieron contratos leoninos. Entonces, ellos la pasaron muy mal, aprendieron de eso. Y ahorita ves que Aterciopelado sacó El Dorado de otra forma para recuperar los derechos del disco. Las 1280 Almas acaban de sacar la 22 y volvieron a hacer ese mismo ejercicio para tener los derechos, recuperar su disco, sus canciones. Eso es. ¿Por qué? Pues porque les tocó pasar esa prueba que no sabían en ese momento y ahora vuelven, ya con toda la experiencia, vuelven a eso. Pero lastimosamente, las emisoras privadas no le dieron el apoyo a nuestras agrupaciones. Sí, eso es una problemática que incluso aún se mantiene todavía, ¿no? Porque no se ve un apoyo pues así como en real o masivo para las agrupaciones, tanto para las clásicas, las que ya están consolidadas, como agrupaciones que son más independientes o más underground, por decirlo así. Y pues se sigue viviendo un poco ese problema aún hoy en día pues ya con las facilidades que tenemos de difusión y demás, ¿no? Quería preguntarte sobre algo que me llamó la atención, y es que en el libro tú hablas sobre 5 décadas, como ya lo mencionamos, que llegan hasta el 2008, ¿no? Hasta el 2008. Sí, al 2010. O 2010, sí, bueno, hasta el 2010. ¿Por qué tomas la decisión de parar ahí y no seguir con una década más, por decirlo así, por ahí hasta el 2020, que también pues ha habido pues tantos acontecimientos y tantas cosas? Claro. Porque ya estaba fuera del país y ya había tomado mucha distancia. Podría decir lo mismo de los 60 y eso que no estuve ahí, pero ya tenía mucha distancia y ya no conocía a muchas agrupaciones. Y además, como te dije antes, a medida que los testimonios me iban dando como las características de la investigación, los elementos, lo que mucha gente coincidía que había pasado, pero mucha gente casi todos los entrevistados coincidían en las características de eso. Entonces dicen,
muchos en 2008, hay un bajón, hay una problemática, se Ya, acaban, entonces yo lo cierro como en el 2010, pero basado en la discografía que también va incluida en el libro. Entonces, pero la historia es debido a ese bajón, entonces aprovecho ahí y yo también me bajo de la investigación en ese momento, que espero poder hacer un capítulo de claro, 2010 y que la historia se pueda seguir contando de alguna forma. claro, porque así como se llama este programa, el rock no ha muerto, ¿cierto? Totalmente. De hecho, mira no sé si puedes mirar la última parte y el Sí, libro y el capítulo se yo llama El rock no ha muerto, con yo el lo que alcancé, cierro. yo lo alcancé a mirar por aquí, sí. Está el Eh, mapa del rock bogotano, bueno, estaba acá, la parte de los discos también importantísima. sí, que el rock no ha muerto aquí está, no sé si se alcance a ver ahí, Y ahí se ve, sí. y es el manifiesto de pues lo que yo creo, porque siempre estamos diciendo, es como esa frase famosa del punk no ha muerto, ¿no? Sí, Pero entonces la falta llevamos al muerto. rock y tal, y siempre estamos diciendo es que está en crisis y es que está, pero yo no creo que eso sea tan así, No, sí, ¿sí? Así como la música clásica, ¿quién dice que la música clásica está no, y es más, lleva más tiempo? El blues, el jazz, yo podría decir lo mismo, el jazz sí, murió, el jazz, yo no, creo que nada. sigue ahí y habrá espectadores y mientras haya oyentes y mientras haya alguien que tenga una guitarra y tenga ganas y tenga amigos y va a ser una banda de rock y Ujú, quiera así es. cantarle a lo que está sintiendo, a plasmar el espíritu humano, a la injusticia, la política, todo eso, ahí va a haber una banda de rock. Ahí están. Yo creo que sí. ¿Hubo algún evento o figura del rock bogotano que te sorprendió de manera como sorpresiva o te sorprendió más que los demás mientras realizabas la investigación? No, no, creo que no. Ah, bueno, es que me llamaba mucho la atención que, digamos, en la entrevista, pues todas las entrevistas las hice vía internet, sí, ¿Así? sí, 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 Zoom, WhatsApp, lo que fuera, pues debido a que estoy afuera del país. Sí, Pero además me encontraba que mucha gente estaba también girando en el mundo, o sea, entrevisté a Moncho Marceles de León Bruno, no sé si te acuerdas de esa agrupación barranquillera y tal. barranquillera, ¿no? Sí, claro, pero ellos me ayudaron al estado del arte, como Elkin y esto, que estaban también Ya, afuera. Y digamos Andrés Giraldo, que era baterista, fue baterista de los primeros discos de Aterciopelados, ujú, a él lo encontré en Seúl, sí, era agregado cultural de Colombia en Seúl, imagínate. Entonces, y así mucha gente que estaba desperdigada en el mundo contándome sus historias desde diferentes partes y acordándose de esos eventos. Bueno, a Amos Piñeros, cuando lo entrevisto, él está viviendo en Barcelona. Al claro. momento que lo entrevisto, él estaba viviendo en Barcelona. Creo que ya otra vez está radicado en Bogotá, Ujú, sí, pero en su momento lo entrevisté estando en en Barcelona y Barcelona, sí. utilizando las herramientas que tengo a la disposición, grabar y ser fidedigno con las versiones que me están entregando. Hablando un poquito de eso que mencionas, ¿cómo es escribir un libro en estos tiempos donde predominan las herramientas tecnológicas? Por ejemplo, en la industria de la música, pues tú ves que el uso masivo de plataformas digitales, ¿no? Asimismo, también vemos que los libros a veces están simplemente al alcance de un clic o una descarga y ya. Pero ¿cómo tomas tú la decisión de publicar un libro en formato físico, teniendo en cuenta esas tendencias actuales que vemos gracias a los avances tecnológicos? Yo quería que el libro fuera físico, que busqué las editoriales para que así fuera, y no está en formato digital por una decisión de la editorial, no por yo quisiera que también estuviera así, pero para mí el formato físico era importante tenerlo y lo romántico que es el papel y el tener un El olor, objeto, todo, sí. exactamente el objeto, el valor del objeto. Y bueno, también, pero también se me hace muy chévere que la gente lo pueda tener en sus manos y en una tablet o como pueda la información que está ahí.
es muy importante como todas esas pequeñas historias que formaron ese rompecabezas del rock bogotano. Yo tengo que confesar que soy más amante de lo físico, en la música. Obviamente uno ya se ve obligado, ¿no? También a usar plataformas, a usar el tema digital, pero siempre y cuando tenga la posibilidad de tener algo físico, sí me parece, en mi gusto, va más conmigo, ¿no? Por ese romanticismo que uno tiene con lo físico. Claro, yo también, yo era de esa forma, pero me he ido volviendo un poco más minimalista de tener alguna cosa Sí. que no me preocupe tanto, que no me impida tanto moverme. Yo quería preguntarte qué lección personal te dejó o qué aprendiste, ¿sí? ¿Qué lección aprendiste a lo largo del proceso de investigación y escritura que tuviste con este libro? El proceso de la escritura. Bueno, de ahí encuentro las estructuras narrativas, ¿sí? A través de todas esas voces se fueron, no, me quisiera compartirte después de la entrevista, una fotografía de cómo tenía tapizadas mis habitaciones, la casa, con todos los capítulos, por la transcripción, pero fueron las mismas transcripciones y los mismos temas me fueron mostrando los capítulos, de qué se trataba cada capítulo, cuando me estaban hablando de los bares, cuando me estaban hablando de los ensayaderos, la necesidad de dónde buscar, dónde se iban a encontrar. Eran los mismos músicos que me iban diciendo, oiga, es que a mí me pasó tal cosa, a mí no me dejaban tocar en la casa, entonces me tocó ensayar en una perrera, caso Killcrops. En el ensayadero de nosotros pasaban cosas paranormales, caso Neurosis. Sí, entonces eran ellos los que cuando me decían eso yo decía, aquí me están hablando de los bares, de los ensayaderos. Uh-huh. O me decían, es que nosotros íbamos a tocar en TVG, o tocamos en la cámara de gas, o tocamos no sé, en Lotus Queen. Uh-huh. Entonces dije, acá me están hablando de el lugar, pero habían momentos en que me hablaban de la atmósfera. Uh-huh. Sí, de cómo eran esos bares, cómo les sudaban las paredes, del vaho cervecero, del cigarrillo, de la presión del público, de los músicos que se desmayaban en el escenario porque faltaba oxígeno. Entonces, de cómo caminaban las calles, porque en esa época se caminaban las calles y se iban de un bar a otro caminando. ¿Cuál Uber? Dice alguien por ahí, me dice, ¿cuál Uber? Camine, eche pata. Entonces, eso era lo que... Y entonces, cada vez que me iban nombrando esas cosas, pues yo decía, esta es mi estructura, esta es mi estructura. Entonces, los 60 y los 60, según lo que me habían dicho, la armé igual los 70 y ahí van mostrándome los capítulos a través de esos testimonios. Qué bacano, viejo Diego. Quería preguntarte también si tú pudieras de pronto revivir un momento clave en la historia del rock bogotano, ¿cuál sería? Yo creo que lo importante, lo clave del rock bogotano es ese evento que tenemos que es patrimonio nuestro, un Rock al Parque. Eso no nos lo podemos dejar quitar, eso no ha sido gratis, eso ha sido una batalla con sus altibajos, con sus caídas, con lo que sea. Eso es de los bogotanos, eso debe mantenerse, porque hoy puede estar mal, mañana, lo que sea, pero después lo puede tomar alguien que lo vuelva muy bacano otra vez, y las cosas tienen subidas y bajadas como la vida misma. Entonces yo rescataría el Rock al Parque, todas esas historias que hay y que vendrán, no quitar esa posibilidad. Sí. Y que es un festival, creo que es único en el mundo, ¿no? Que es financiado por el Estado, no en muchas partes se ve eso, y pues es realmente un patrimonio, como bien lo mencionas tú. Claro, y totalmente gratis para la gente, ese libre acceso, eso es una mega oportunidad, además con artistas, bueno, una tarima para un trampolín o un lugar de visibilidad para un artista local, y además una posibilidad de ver grupos de muy alto nivel para personas que no pueden pagar una entrada muy, muy costosa a un evento, y esa democratización de esos eventos se me hace muy chévere. En lo que estoy un poco en contra es
en que no le paguen lo suficiente al artista local. Ahí habría que hacer un énfasis de un poco de justicia económica con nuestros artistas. Y volviendo al libro, ¿qué es lo que se requiere? O sea, es enaltecer a nuestros artistas y darles un lugar para que sigan desarrollándose. Si son así de buenos, sin apoyo, imagínate con Claro. buena luca, como dicen en Bogotá. Sí. Son las cositas que hay que mejorar, siempre hay cosas que mejorar y trabajarle, y eso es un tema que genera Claro, mucha discusión y todo, con justa razón obviamente también. Estoy de acuerdo con eso y pues sí debería trabajar al tema, ¿no? Se le debería trabajar y pues bueno, mejorar esas cosas que lo harían más grande aún, más grande de lo que es. y volver a lo que era esa conversación y esa tolerancia y esa mirada de esa como lo que se buscó en ese entonces, como esa unión entre el Estado o la alcaldía con los jóvenes y con los artistas y esa mirada que había para buscar espacios y tolerancia y bueno, había toda una ideología detrás que era lo que toda la gente estaba buscando. Así es. Bueno, Diego, pues nada, felicitarte por este libro. Es un documento bien interesante, la verdad, muy valioso. Voy a desmenuzarlo en estos días. Por Y favor. pues la invitación a la gente también para que lo consigan. ¿Cómo lo podrían conseguir? Está en varias librerías, no sé si las puedo decir acá. Claro, sí. Están en la Librería Nacional, en la Lerner, en la Casa del Libro, en Duchy Books, y también lo pueden encontrar directamente con la editorial, que es la editorial Escarabajo, una gran editorial. Escarabajo, sí, sí la hay. No, pues felicitarte, Diego, de verdad es un muy buen libro. Muy valioso lo que te comentaba, coger y arrastrar esa historia y también llegar y plasmarte también en la parte del rock que hemos vivido, pues la mayoría de nosotros que la vivimos desde muy jóvenes y pues bueno, ahí la tenemos plasmada en el libro con unas historias bien interesantes. Quiero darte las felicitaciones y las gracias por este Bogotá, Volumen y Distorsión. No, muchísimas gracias a ti, gracias por abrirme los micrófonos, darle la oportunidad al libro de ser publicitado y de que esa información llegue a tu audiencia de Uniminuto y de toda, de donde llegue la frecuencia. Sí, Te quedo claro. muy, muy agradecido por este espacio. No, Diego, a ti por la conexión. Sabemos que no era fácil, pero la logramos. Y bueno, pues un saludo muy especial, un abrazo. Y pues ojalá nos veamos pronto, ¿no? No sé si en algún momento vuelves por aquí a Bogotá o algo. Vamos cuando llegue, seguramente un WhatsApp. Ya estamos ahí en Claro contacto. que sí. Te agradezco, les mando un abrazo y muchísimas gracias por abrirme este espacio. Muchas gracias, Diego. Muchas La gracias radio también. Y nos vemos en otros días con otro programa del Rock No Ha Muerto. Gracias. La radio en la universidad es la inspiración, 15 años de información, de música e investigación. Somos la voz de la academia en Uniminuto. La radio no se responderá. Somos tu